ya has oído hablar alguna vez del Instituto Lope de Vega? Es un instituto de secundaria. Muy bien, muy bien. Y habrá muchos por España. Pero el Instituto Cervantes, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Miguel de Cervantes Saavedra y vengo este 23 de abril a contaros algo sobre mi obra y mi vida. Nací en Alcalá de Henares en 1547 del calendario juliano y fallecí en Madrid en 1616 del calendario gregoriano. Muy importante, el calendario juliano fue establecido por Julio César en el año 46 a.C. y fue reemplazado por el calendario gregoriano del Papa Gregorio XIII en 1582. De uno a otro hay una pequeña diferencia de 13 días. ¿Qué pasa con esos 13 días? Bueno, yo dejé de vivir el 22 de abril de 1616. Mi acta de defunción fue el día 23 de abril, como se hacía en esta época. ¿Qué pasa? Es que la persona que lo registró, yo no sé si lo registró según el calendario gregoriano o según el calendario juliano. Así que ahí lo dejo. Hay gente que dice que es con uno, hay gente que dice que es con otro. Lo que sí que hay dudas es sobre la fecha de Shakespeare, porque en sus registros hay dos fechas, tanto la del gregoriano como la del juliano. Lo que sí es importante, éramos contemporáneos. Shakespeare fue un gran admirador de mi trabajo porque yo fui el primer escritor en novelar en castellano con esta pluma que aquí veis. Sí, yo hacía los manuscritos y luego pasaba a la imprenta. Mi vida coincide con el reinado de Felipe II y también con de Felipe III, pero para mí el gran monarca fue Carlos V. Para mí era un ejemplo de monarca. Carlos V fue el padre de Felipe II. Mi vida fue cargada de aventuras, de peripecias y también de problemas. Solo realmente pude sentarme a escribir al final de mi vida. Así que hasta 1600 yo estuve viajando y estuve trabajando en otras cosas que no fuese solo la escritura. Mi vida en realidad es un poco fantasiosa, como mis novelas, pero bueno, como voy a contar en el prólogo que os voy a leer, vais a entender un poquito de esta historia. Bueno, el retrato de Juan de Jáuregui en realidad es un retrato que no es muy fiel a lo que era yo, porque yo era rubio. Yo era rubio, sí, sí, sí. Se cree que yo era más o menos como me veis en la única pintura que hay sobre mí, porque no teníamos la fotografía en aquella época. Pero no pasa nada. Lo importante es que yo estoy aquí en persona para contaros cómo era y también para recordar cómo era mi aspecto físico y también lo que pensaba yo, porque esto va a reflejar en mi obra directamente. Tuve diferentes trabajos, pero siempre, siempre me dediqué a ser soldado. Y uno de los trabajos que tuve fue ser recaudador de impuestos, destinado a cubrir las guerras que estaba embarcada España en esa época. Y entonces, ¿qué pasó? Es que yo era demasiado honesto. Sí, y entonces, cuando iba a hacer los cobros, me indisponía con algunas personas que no querían pagar impuestos o que no eran muy honestillas, eran un poquito listillas. ¿Y qué pasó? Una de las personas que era muy poderosa me denunció, dio la vuelta a la tortilla, dijo que yo había robado. Hasta hoy no hay pruebas de que yo había robado, pero sí que hay una acusación. Entonces fui arrestado y estuve en la cárcel real de Sevilla. Por un lado, fue una de las peores cosas que me pasó porque fue muy injusto. Por otra parte, lo positivo que podemos sacar de ahí es que a partir de ahí empecé a pensar, empecé a desarrollar en mi cabeza el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, uno de los grandes clásicos de la literatura universal hasta hoy. Mi intención aquí no es hablar de mi cautiverio en Argel, no es hablar de los intentos de fuga, tampoco voy a hablar de mis hermanos, ni de Andrés, ni de Rodrigo, ni de Juan, tampoco de mis hermanas, Andrea, Magdalena, Luisa. Bueno, por cierto, cuando viví en Valladolid, porque yo me mudé a muchos sitios, la corte estaba en Valladolid, pero cuando viví en Valladolid vivíamos toda mi familia y mis hermanas, Magdalena y Andrea,
tuvieron ahí relaciones con ciertos caballeros que les prometieron matrimonio y no lo cumplieron. Así que la decisión fue que ambas denunciaron a esos caballeros y ellos tuvieron que pagar por incumplimiento de contrato verbal. Feminismo en el siglo XVII. De ahí que todos los personajes femeninos de mis obras tengan carácter y personalidad marcadas. Tenía yo muy buenos ejemplos en casa. Como ya os he dicho anteriormente, fui soldado y participé de la batalla de Lepanto. Allí fue donde perdí una de mis manos. Por eso fui conocido como el manco de Lepanto. Muy injusto, muy injusto. Primero porque yo no era manco. Bueno, era manco. Y segundo, porque yo podría ser recordado como el príncipe de los ingenios. Pero bueno, vamos a lo de ¿era manco o no era manco? Primero, a los brasileños que están viendo este vídeo, ser manco es una persona que tiene o no tiene una mano o tiene las capacidades de la mano reducidas. Y la persona que tiene un problema en los pies es cojo, ¿vale? Entonces, manco es el que tiene problemas o no tiene una mano y cojo es el que tiene problemas o no tiene uno de los pies. Perfecto. Entonces, se dice que yo era manco, ¿vale? No significa que se amputó mi mano, no, no, no. Nada más lejos de la realidad. Lo que pasó es que yo fui herido en el pecho y en la mano izquierda. ¿Y qué pasó? Que esa mano izquierda tuvo no solo un problema en los músculos, en los tendones, sino que fracturó los huesos. Y eso hizo con que yo tuviera una lesión muy, muy dura. De hecho, yo estuve 6 meses en el hospital, tanto por las lesiones en el pecho como en la mano, que mi mano se quedó en forma de garra. Entonces, afuncional totalmente. Ni siquiera podía sujetar un libro en mis manos. No fue necesaria la amputación de esta mano. Entonces perdí la movilidad, pero para la gloria de la diestra pude seguir escribiendo con mi pluma. Hay una historia de una cierta enemistad con un señor llamado Lope de Vega. De mi parte no hubo ninguna enemistad, pero parece ser que de su parte sí que había algo. Yo le llamé el monstruo de la naturaleza y el fénix de los ingenios. O sea, yo lo admiraba, pero ¿por qué me llamaba el manco de Lepanto? Podía haberme llamado príncipe de los ingenios, ¿no? Bueno, como yo era conocido. Pero bueno, lo que pasa es que Lope no escribía novelas y yo sí escribía novelas. Vamos a ver lo que dijo sobre mi obra. Voy a leer una parte de lo que escribió sobre mí. Mira, dice, en tiempos menos discretos que el de ahora, aunque demás hombres sabios llamaban a las novelas cuentos, ¿vale? Esos se sabían de memoria y nunca que yo me acuerde los vi escritos, porque se reducían sus fábulas a una manera de libros que parecían historias y se llamaban en el lenguaje puro castellano caballerías, como si dijésemos hechos grandes de caballeros valerosos. O sea, no tiene mucha relación esto con las novelas de caballería, pero bueno, yo no escribí novelas de caballería. Luego dice, aunque en España también se intenta, por no dejar de intentarlo todo, también hay libros de novelas, las novelas cortas, de ellas traducidas de italianos y de ellas propias, o sea, creación española, en que no le faltó gracia y estilo a Miguel de Cervantes. O sea, no va a llamar mis novelas ejemplares, porque esto es la época de que yo escribí. Las novelas ejemplares, de las que tengo aquí constancia de que las escribí, fueron todo un éxito. De hecho, tenemos ejemplares del siglo XXI, con la que puedo sujetar las dos en solo una mano, pero no reconoce que son ejemplares. Hay ironía en esto, ¿eh? Dice, confieso que son libros de grande entretenimiento y que podrían ser ejemplares, como algunas de las historias trágicas de Bandello, pero habrían de escribir los hombres científicos o por lo menos grandes cortesanos, gente que haya en los desengaños notables sentencias y aforismos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que era un despechado, porque yo creo que él quería escribir como yo, pero bueno, como he dicho, era muy, muy bueno en el teatro. Y luego dice que me imita, dice, con su buena licencia de los que las escriben, serviré a vuestra merced con esta, que por lo menos yo sé que no la ha oído ni es traducida de otra lengua.
Claro, porque antes había dicho yo y había escrito yo, fui la primera persona en novelar en castellano. Es decir, esto sí tiene su mérito. ¿Tú ya has oído hablar alguna vez del Instituto Lope de Vega? Es un instituto de secundaria. Muy bien, muy bien. Y habrá muchos por España. Pero el Instituto Cervantes, ahí lo dejo. Voy a parafrasear lo que dijo mi personaje Sancho en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Dijo, aún entre los demonios hay unos peores que otros, y entre muchos malos hombres suele haber alguno bueno. Ya no voy a entrar en estas cositas con Lope de Vega, pero sí que quiero leerte el prólogo de mi gran obra que escribí con esta misma pluma para que se quedara para la eternidad. De hecho, ahora estamos celebrando otra vez el Día del Libro, gracias a que a mi gran obra. Pues aquí tengo el prólogo. Voy a leer solo el primer párrafo. Desocupado lector, sin juramento, me podrás creer que quisiera que este libro, como hijo del entendimiento, fuera el más hermoso, el más gallardo y más discreto que pudiera imaginarse. Pero no he podido yo contravenir al orden de naturaleza, que en ella cada cosa engendra su semejante, y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación? Es decir, empecé a leer, a escribir este libro cuando estaba en la cárcel por aquella injusticia que os comenté antes. El sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas y ofrezcan partos al mundo que le colmen de maravillas y de contento. Acontece tener un padre, un hijo feo y sin gracia alguna, y el amor que le tiene le pone una venda en los ojos para que no vea sus faltas, antes las juzga por discreciones y lindezas y las cuenta a sus amigos por agudezas y donaires. Normal, lo normal de un padre a un hijo, claro que sí. Pero yo como escritor, yo que aunque parezco padre, soy padrastro de Don Quijote. No quiero irme con la corriente del uso, ni suplicarte casi con lágrimas en los ojos, como otros hacen, lector carísimo, que perdones o disimules las faltas que en este mi hijo vieres, que ni eres su pariente ni su amigo, y tienes tu alma en tu cuerpo y tu libre albedrío como el más pintado. Y estás en tu casa, donde eres el señor de ella, como el rey de sus alcabalas, y sabes lo que comúnmente se dice, que debajo de mi manto al rey mato, todo lo cual te exenta y hace libre de todo respeto y obligación. Y así puedes decir de la historia todo aquello que te pareciere, sin temor que te calumnien por el mal, ni te premien por el bien que dijeres de ella. Es decir, está a tu propio criterio decir y pensar lo que quieras. No tienes que ser amable conmigo, no tienes que ser amable con Don Quijote. Puedes pensar lo que quieras porque eres libre. Estoy hablando de la libertad desde el primer párrafo del libro. Ahora voy a contar un poquito sobre mi obra. Yo escribí la primera parte y la publiqué en 1605 y la segunda parte en 1615, es decir, con 10 años de diferencia. Esos 10 años dieron para mucho porque justo al publicar la obra tuvo tantísimo éxito, tantísimo que un tal señor Avellaneda tuvo la desfachatez de publicar una obra basada en la mía que se llamaba El Quijote de Avellaneda. ¿Y qué hice? Tuve que luchar con los impresores para ver que publicasen mis obras y que me diesen el crédito, pero estaba ahí mano a mano que los dos estaban teniendo éxito porque mi obra era muy interesante. ¿Qué pasa? Está basada en libros de caballería. Bueno, de hecho está basada en muchas obras. Yo tengo aquí una de ellas, que es La Celestina. Es una de mis fuentes de inspiración. Si lees el Quijote, verás que en la biblioteca de Quijote hay más de 100 libros, pero solo cito 26 de ellos, solo, porque si no sería demasiado y sería un libro sobre libros.
aunque es metaliteraria mi obra. Bueno, esos libros de caballería en los que me basé fueron objeto de censura, de juicios negativos, de censuras morales por parte de los humanistas, incluso de los teólogos. Pero preferían que la gente leyera los diálogos de Erasmo, ¿no? Los demás daban malos ejemplos, eran inmorales, eran lascivos, eran indecentes. Sin embargo, hay un personaje que sí defiende los libros de caballería, que era Don Quijote. Sí, critica a que son mentirosos, pero Don Quijote defiende la forma literaria. Dice que lo que cuenta es histórico. Lo que pasa es que Don Quijote no distingue qué es lo real y qué es lo no real. Cuando habla Quijote, el lector se queda dudando si aquello es real o si es fingido, ¿vale? Lo que pasa es que a Quijote le gusta el placer que le da la lectura. Le da igual lo demás. O sea, él dice, me entretienen las aventuras y tiene si lo lees, tienes la sensación de que todos los caballeros son su referente. De hecho, él se vestía como un caballero, pero él vivió en el siglo XVI, XVI para el XVII, empezó a escribir a principios del XVII, y los caballeros a los que se refería eran del siglo XV. Sí, es bastante diferente. Don Quijote decide vivir una ficción caballeresca. Intenta adaptar todo su entorno a las novelas de caballería. Lo hace primero en su imaginación, lo intenta trasladar, comunicar, y ahí es donde nace el estilo cómico y lo burlesco. Exagera mucho en los extremos, en los opuestos, y a veces salen discursos muy lógicos y otras veces no. Ahí está la genialidad de la escritura. Y la duda es, ¿realmente estoy criticando a los libros de caballería? Quizás hago un homenaje, quizás diga que es un género muy anticuado. Ahí dejo la duda al lector. Yo, Miguel de Cervantes, siempre fui un escritor crítico literario. Toda mi obra, principalmente El Quijote, está llena de crítica literaria, en los diálogos, en los personajes tienen opiniones, las observaciones del narrador, porque hace comentarios literarios, incluso sobre la propia literatura de Cervantes. Es un meta literario. Ya te digo, yo no era ni un visionario, ni un revolucionario en cuanto a las ideas sociales, pero sí que en esta época se están renovando los géneros y encuentro el camino que otros no han encontrado. De hecho, te quiero leer el prólogo al lector de las novelas ejemplares para que veas de qué estamos hablando. Quisiera yo, si fuera posible, lector amantísimo, excusarme de escribir este prólogo porque no me fue tan bien con el que puse en mi Don Quijote que quedase con ganas de seguir con este. De esto tiene la culpa algún amigo de los muchos que en el discurso de mi vida he granjeado, antes con mi condición que con mi ingenio, el cual amigo bien pudiera, como es uso y costumbre, grabarme y esculpirme en la primera hoja de este libro, pues le diera mi retrato el famoso Don Juan de Jáuregui, y con esto quedara mi ambición satisfecha y el deseo de algunos que querrían saber qué rostro y talle tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo, a los ojos de las gentes poniendo debajo del retrato. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, es decir, yo era rubia. Los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6. Y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, da color viva, antes blanca que morena, y algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que aunque parece fea, él la tiene por hermosa, porque haberla cobrado
en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de felice memoria. Bueno, y cuando a la de este amigo de quien me quejo no ocurriera otra cosa de las dichas de decir de mí, yo me levantara a mí mismo 2 docenas de testimonios y se lo dijera en secreto, con que extendiera mi nombre y acreditara mi ingenio. Porque pensar que dicen puntualmente la verdad los tales elogios es disparate, por no tener punto preciso ni determinado las alabanzas ni los vituperios. Así que Miguel de Cervantes no creía ni en las alabanzas ni en los vituperios, es decir, ni en la gente que le hacía elogios y tampoco en la gente que decía que hablaba mal de sus obras. Él lo dejaba ahí para que las personas que le estaban leyendo que pensaran que quisieran pensar. A esto se aplicó mi ingenio, por aquí me lleva mi inclinación y más que me doy a entender. Y es así que soy el primero que he novelado en lengua castellana y las muchas novelas que en ella andan impresas, todas son traducidas de lenguas extranjeras y estas son mías propias, no imitadas ni hurtadas. Mi ingenio las engendró y las parió mi pluma y van creciendo en los brazos de la estampa. Es decir, mi ingenio las engendró, las parió mi pluma y van creciendo en los brazos de la estampa, es decir, de la imprenta, para que venga Lope de Vega y diga, con su buena licencia de los que las escriben, serviré a vuestra merced con esta, que por lo menos yo sé que no la ha oído ni es traducida de otra lengua. Por favor, señor Lope. No, no. Bueno, lo que hice fue jugar con las voces narradoras y con los personajes. Yo mezclo personajes históricos con personajes, ¿no? Para Don Quijote es lo mismo y para mí, como autor Cervantes, también. Quiero que el lector entre en el juego de la ficción y que el lector pueda entrar en ese juego, sentir el ingenio y decir, ¿qué es verdad? ¿Qué no es verdad? Y tener la curiosidad de ir a buscar los caminos. Así que aquí dejo mi obra para que leáis, para que disfrutéis del día del libro. Y ya sabéis, yo fallecí el 22, pero no pasa nada. Me registraron, está en mi acta de defunción el día 23. No pasa nada, aquí estamos. Os recomiendo que leáis todas mis obras. Si no tienes mucho hábito de lectura, las novelas ejemplares son maravillosas. Son cortas, pero tienen mucha amiga. Y también, por supuesto, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una maravilla de la literatura, no solo española, no solo en español, pero de la literatura universal. Así que cualquier duda, cualquier comentario, es solo dejarlo aquí abajo. Un saludo y hasta pronto.